poderoso es Dios para llevarnos en su gracia y en su victoria. Y los minuticos que tenemos en esta oportunidad los vamos a aprovechar bien, hablando de lo que necesito para ser lleno del Espíritu Santo. Y recordar que Dios es real. Él es lo más importante en nuestra vida. Aleluya. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. No seas necio, confiesa que Él existe y que hizo todo lo que tus ojos ven. No seas necio, confiesa que Él existe y que hizo todo lo que tus ojos ven. El sol que alumbra este hermoso día, luna y estrellas que adornan cada noche, aves que adornan el firmamento, todo creado por el eterno Dios. El sol que alumbra este hermoso día y todo lo que vemos es obra del Altísimo, que por su palabra nos ha permitido nacer de nuevo y nos ha invitado a confirmar un pacto que se llama bautismo. Y por eso es un honor participar de su amor y demostrar nuestra fidelidad en reconocimiento a su verdad. Aquel que dice que Dios no existe, yo le invito a mirar el firmamento para que así pueda decirme quién hizo todo lo que sus ojos ven, para que así pueda decirme quién hizo todo lo que sus ojos ven. El sol que alumbra este hermoso día, luna y estrellas que adornan cada noche, aves que adornan el firmamento, todo creado por el eterno Dios. El sol que alumbra este hermoso día, luna y estrellas que adornan cada noche, aves que adornan el firmamento, todo creado por el eterno Dios, todo creado por el eterno Dios, todo creado por el eterno Dios. Amén. Verdades acerca del Espíritu Santo. Continuamos con nuestro tema de unos breves minutos, pero de importante significado para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y estábamos mirando aquí en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Hablando generalidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la naturaleza de Dios. Amén. El Espíritu Santo como naturaleza de Dios tiene unos atributos que solamente son plenitud de Dios. Amén. La omnisciencia, que todo lo sabe. La omnipresencia, que en todo lugar está presente, que todo lo ve. Amén. Que Él es santo de forma absoluta. Nosotros hablamos de una santidad progresiva. El camino del justo es como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día se hace perfecto. Pero la santidad de Dios es total. Y Él es el que dice, sean santos porque yo soy santo. Amén. El Espíritu Santo, entonces, es el que produce en el ser humano la obra de la regeneración. Porque hay cosas que nosotros quisiéramos cambiarlas, pero como que sentimos que no podemos. Amén.
Pero Dios dice en su palabra que el Espíritu Santo es poder en el corazón del cristiano. Hechos 1:8, pero recibiréis poder. ¿Cuántos quieren poder aquí? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, la casa, en Judea, mi vecino, ¿cierto? Jerusalén, Judea, Samaria, el que está más allá, y hasta lo último de la tierra. Allá en ese lugar lejos, incógnito, donde nadie quisiera ir, allá Dios envía a alguien a predicar la palabra y a darle poder a aquellos que puedan creer que por oír con fe se recibe la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa en Joel capítulo 2. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Pero no solamente es una promesa del ayer, sino que ahora en el Evangelio es una promesa cumplida. ¿Cuándo se empezó a desarrollar el cumplimiento de esa promesa? En Hechos capítulo 2. Estaban todos unánimes juntos y de repente sopló un viento recio, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y hablaban en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Porque la llenura del Espíritu Santo tiene una evidencia, una señal hermosa, que es el hablar en lenguas. No porque alguien le enseñó a hablar otro idioma, sino porque es el mismo Espíritu Santo que toma el control en la vida de ese creyente para que se mueva en el ambiente del Espíritu. Podemos hablar de características no solo de la mujer, sino de aquel hombre, de aquella familia, de aquella persona que desea ser lleno del Espíritu Santo. Y la característica más importante es creer a la palabra. Amén. Creer a la palabra. Porque el Señor dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Y de una forma más puntual lo explica desde su humanidad, hablando de lo pleno, de lo divino, que es Espíritu eterno y santo. Y Él, estando en condición de hombre, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Pero Él mismo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que predicó Juan Bautista también. Yo les bautizo en agua, pero el que viene después de mí, que es antes que yo, de quien no puedo desatar ni la correa de su calzado, Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y lo más importante de todo es que en medio de nosotros, así hayamos 2, o así hayamos 10, o así hayamos 100, o así hayamos 200, o así hayan 2000, lo más importante no es la elocuencia ni la palabra bonita del que predica, sino que en medio de ese remanente está el Todopoderoso, Jesús de Nazaret. Y yo les quiero invitar que le demos un aplauso, porque así hayan 2, así haya 1 que adore en espíritu, ahí se mueve la gloria de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Así entonces que vamos a hablar de estas verdades. La primera verdad es que yo debo estar convencido y creer quién es Jesús, entender quién es Jesús y saber que esa promesa ahora ya está cumplida. Es para todo aquel que lo crea. Es lo que dice la palabra ya en Hechos. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que estén lejos y cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando del tercer paso de Hechos 2:38. El primero para ir al cielo es arrepentíos. Vuélvete al Señor. Sin arrepentimiento no hay nuevo proceso. El segundo paso es el bautismo en el nombre de Jesús.
Y el tercer punto que resalta el texto es: y sean llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y estas verdades son bien bonitas. Primera a los Corintios capítulo 6 verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pregunta importante: ¿será que toda persona es templo del Espíritu Santo? No. Pero muchos dicen: pero yo también tengo espíritu porque estoy vivo. Una cosa es el espíritu de vida y otra muy diferente es recibir la llenura del Espíritu Santo con la evidencia audible y visible de que habla en lengua según el Espíritu le da que hable. Amén. Así que todos tienen espíritu de vida, pero reciben la unción del Espíritu Santo los que creen a la palabra y los que entienden el propósito de lo que Jesús dijo. Quedaos en Jerusalén, le dice a los primeros hermanos, hasta que sean investidos de poder de lo alto, que Él mismo les iba a cumplir esa promesa, porque Jesús es el bautizador. En el nombre de Jesús también se recibe el Espíritu Santo, así como en el nombre de Jesús se van los demonios, así como en el nombre de Jesús se restauran los enfermos, así como en el nombre de Jesús encuentra paz el afligido, así también en el nombre de Jesús el que cree a la palabra es lleno del Espíritu Santo y habla en lenguas por la llenura de la gloria de Dios. Aleluya. Y dice también segunda carta a los Corintios capítulo 6 verso 16: porque vosotros sois templo del Dios viviente. ¿A quién le está hablando el apóstol? ¿A los impíos o a la iglesia? Amén. Aquí está hablando puntualmente a la iglesia. Y les está dando un mensaje allí en Corintios muy puntual. Ustedes que se arrepintieron, que se bautizaron y que han tenido la dicha de sentir la llenura del Espíritu Santo y que aquí hablan mucho en lenguas, porque el capítulo 14 de los Corintios es precisamente orientando acerca de los dones espirituales y el hablar en lenguas. Y les dice a la iglesia: ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios había dicho, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y para cuántos es un honor hoy ser pueblo del Señor? Aleluya. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Estamos hablando de esas verdades del Espíritu Santo. Y lo más importante para que una persona reciba el Espíritu Santo es que crea y que esté dispuesto a recibir el poder del Señor. Que no nos dejemos distraer por cosas que nos roban la bendición. Amén. Digamos: hay poder en el nombre de Jesús. El sello del Espíritu Santo, Efesios 1:13, lo acabé de leer. En Jesús, en Él, también vosotros, la iglesia, los que oyeron, creyeron, entendieron y obedeciendo, participaron del derecho de adopción. Amén. Entonces, habiendo oído la palabra de verdad, porque hay palabra que está adulterada, por eso dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero qué bueno tener la leche espiritual pura, tal como viene del texto bíblico, el evangelio de vuestra común salvación, de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados. Cuando usted va a un banco y pide un documento importante, ¿qué recomienda que tenga ese recibo? El sello. Y si no tiene el sello, ¿qué pasa? No se lo cuentan como válido suficientemente. Necesita el sello de que garantiza de que está a paz y salvo, de que hizo la gestión completa. Eso es el Espíritu Santo en el creyente. Tanto así que dice que es la prenda de garantía para el día de la redención. ¿En dónde dice eso? Efesios capítulo 4 verso 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que el que no ha recibido el Espíritu Santo debe sentir afán y preocupación de algún modo por ser lleno del Espíritu Santo, porque es la prenda de garantía. De algún modo sí dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo.
Pero cuando se habla del bautismo, se habla del bautismo de agua y se habla del bautismo del Espíritu. Y no es que sean dos bautismos, es que es un bautismo completo, que tiene un proceso espiritual y físico. Amén. Y esto es importante notarlo: un Señor, una fe, un bautismo. Me bautizo en agua, en arrepentimiento y confesión y reconocimiento de mi pecado, que morí al mundo, que soy sepultado en el agua del bautismo y que es surgido de las aguas con esa visión de nueva criatura. Pero esa nueva criatura necesita el sello de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y hoy en día, desafortunadamente, como que muchos no se preocupan tanto por la llenura, por el estar rebosando en el propósito de la unción, cuando es una necesidad. Qué bueno cuando usted y yo como cristianos vemos que la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida es una urgencia. Porque aparte de eso, el que siente el gozo de la llenura del Espíritu Santo experimenta de forma propia la plenitud del gozo de la salvación. Y es algo tan extraordinario que uno quisiera explicarlo, pero es difícil. Porque hay algunos que lo explican como algo que les invadió su cuerpo y que sintieron como un calor. Otros dicen como una frescura. Otros dicen que se sintieron como que estaban en el aire. Otros hemos dicho que es como una corriente sobrenatural que pasa desde nuestro cabello hasta nuestros pies. Y realmente son todas esas formas como el ser humano de algún modo quiere describir la gloria que siente. Pero lo que dice la Biblia también a través del salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso. No es fácil de comprender, pero Dios sigue revelando su palabra. Amén. El sello del Espíritu Santo indica propiedad y aprobación. El que es bautizado en agua le pertenece a Cristo. Pero ser lleno del Espíritu Santo no solamente significa que es propiedad, sino que ahora está aprobado delante de Dios. Y cuando uno siente la llenura del Espíritu Santo, entonces uno no tiene dudas. Uno dice, estoy aprobado delante del Eterno. Y eso es una bendición muy hermosa. El Espíritu Santo es el que incorpora a la iglesia. La Biblia dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia. No dice el pastor, no dice los diáconos, no dice los hermanos. Pero claro, el Señor obra para que el evangelismo suceda a través del hermano, de la hermana, del predicador, del que canta, del que dirige, del que preside, del que ayuda, porque hay diversidad de dones. Y todo eso lo hace un mismo espíritu. Dios es espíritu. Y nosotros participamos del Espíritu de Cristo en el desarrollo de la predicación del Evangelio. Y porque dice la Biblia, 1 Corintios 12:13, confirmando de que es Dios mismo, que es Espíritu Santo, quien incorpora en la iglesia a la gente. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Amén. Y realmente la palabra de Dios es Espíritu y es vida. Y es la palabra de Dios la que nos convenció. Es la palabra de Dios la que nos llegó a la conciencia, ¿sí o no? Y aunque de alguna manera Dios usó un hombre, a un predicador para que nos enseñara, fue el sentir de Dios en nuestro corazón por haber comprendido la palabra de Dios a través de alguien que Dios quiso usar para que se nos predicara. Pero todos fuimos bautizados en un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es Cristo el Señor, porque por esa sangre hubo pago de rescate para todo el linaje de los seres humanos, pero para gozar de ese rescate era necesario someterse al Evangelio. Amén. De alguna manera lo expresa Salomón desde un propósito profético en el Antiguo Testamento. El fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, esto es el todo del hombre. Pero ya no estamos hablando del mandamiento como un asunto de la ley en Moisés, sino de la ley del Espíritu de gracia. A partir de Jesucristo, todos esos mandamientos que eran como 364 o más, o 368 de la ley, ahora se definen en dos. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos son
En eso se define, dice la Biblia, la ley, los profetas y los salmos. Y es el Espíritu Santo el que nos convenció. La Biblia dice que es Dios el que convence por medio de su Espíritu de justicia, de juicio y de pecado. Amén. Y en Él también fuimos bautizados, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, hablando de la llenura del Espíritu Santo. ¿Y por qué, hermano, necesito recibir el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo dota al cristiano de poder de lo alto. Alguien que lo crea, que grite gloria a Dios, que diga hay poder en el nombre de Jesús. Pero recibiréis poder, ¿para qué? Para poder superar las pruebas. Poder para no dejarse vencer por las tentaciones. Poder para que pueda suceder un milagro, un prodigio, una señal. Poder para que Dios se manifieste haciendo obras portentosas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Es decir, que para ser un verdadero testigo del poder de Dios, se requiere tener la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. De otra manera, ¿cómo puede ser testigo de algo que no ha sentido? Es elemental que aquel que sirve a Dios no solamente tenga el Espíritu Santo, sino que sea lleno del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que cuando escogieron a los primeros 7 diáconos allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, y también cuando buscaron el sucesor de Judas, una de las características no solamente era que tuviera el Espíritu Santo, que fuera lleno del Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es ser lleno del Espíritu. Y a veces como que el creyente se conforma diciendo, yo ya tengo el Espíritu Santo. Para servir con altura, con propósito y con calidad en Dios, se necesita la llenura del Espíritu Santo. Hay poder en el Señor. Y así entonces seremos verdaderos testigos y predicaremos en casa, al vecino y más allá del vecino, y usaremos lo que sea posible para transmitir el mensaje de Dios. El Espíritu Santo nos guía primero a conocer la verdad. Juan capítulo 16 verso 13 y Juan capítulo 14 verso 26. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu de verdad? Dios mismo. ¿Y cómo se manifestó Dios al hombre en carne? De lo que dice Timoteo y de lo que también el Señor mismo le aclaró a los 12. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ven, no le conocen. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, hablando de la llenura de ese Espíritu en el corazón del cristiano. Amén. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os lo hará saber, aún sobre las cosas que habrán de venir. Y es por eso que aún en la predicación del Evangelio hablamos de escatología, de los tiempos futuros, de los tiempos venideros, de lo que será el derramamiento de las copas de la ira de Dios, los acontecimientos de la tribulación, lo que sucederá en el cielo con la iglesia, lo que pasará después del milenio. Y todo eso es revelación de la verdad del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Aleluya. Segundo, el Espíritu Santo nos guía para la escogencia de los ministerios, como en el caso de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu dice, estaban ellos en ayuno, en oración, consagrados, trabajando, predicando. Y Hechos capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, dice que como ellos estaban consagrados, vino la voz del Espíritu de Dios y les dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Así que el Espíritu Santo es el que confirma el querer, el hacer y el sentir para la escogencia de los ministerios. Amén. Lo mismo que para la escogencia de los diáconos, el propósito de la iglesia local y demás actividades. También dice, en el trabajo de ministrar y evangelizar, como es el caso que el Espíritu Santo les impidió ir a Betania. Pero en el caso de Macedonia, que hubo un llamado en una visión del apóstol de un hombre macedonio que gritaba y decía, pasa y ayúdanos
Aquí podemos ver que el Espíritu Santo interviene guiando a los hombres, a sus siervos, en el trabajo misionero. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 16, versos 6 al verso 10. Lo mismo cuando el Señor le dice a Felipe: Felipe, júntate a ese carro. Es el Espíritu de Dios directamente produciendo ese propósito en el corazón de Felipe para que el etíope escuchara el evangelio, lo entendiera y se bautizara. Y fue bautizado por Felipe en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos guía porque nos muestra las cosas que habrán de venir. Juan 16:13, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso la iglesia entiende que hemos sido llamados a vivir principio de dolores antes del recogimiento. Y no es extraño que estas cosas estén pasando, porque ya sabíamos que eran señales escritas, pero aún no es el fin. Amén. El Espíritu Santo capacita al cristiano para que demos gloria, honra y alabanza al único y sabio Dios. Amén. De lo cual dice la Escritura en Corintios 12:3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y anatema tiene relación con algo que es maldito. Pero aquí dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si alguien se va en contravía de la doctrina de Jesús y del propósito cristocéntrico, entonces tiene un problema muy serio de identidad de fe en cuanto a la verdad del evangelio. Y dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y nosotros por el Espíritu Santo decimos que Jesús es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Jesús es la manifestación más grande del Dios eterno para salvación del linaje de los seres humanos. Y es una verdad que el mundo necesita. Así que vamos a estar en este momento de pie. Un mensaje un poco más breve por algunas dificultades técnicas, pero vamos a decirle a Dios que nos permita ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a decirle a Dios que nosotros valoremos lo que significa la predicación del evangelio y de oír con fe y de estar convencidos. Porque alguien puede recibir el Espíritu Santo escuchando la palabra. Alguien más puede recibir el Espíritu Santo estando allá en su cuarto en lo secreto clamando a Jesús. Alguien puede recibir el Espíritu Santo cantando alabanzas allá en el lugar del trabajo. Alguien puede sentir el Espíritu Santo yendo en la moto, porque hemos tenido esa experiencia de que vamos meditando en el mensaje que vamos a predicar en la vereda, y estando en ese vehículo sentimos el impacto de la gloria de Dios, y aún en ese aparato vamos hablando en lenguas y llorando y sintiendo la gloria de Dios. Y cuando uno llega a hablar con los amigos, uno siente un respaldo especial del cielo. Y es que Dios por su Espíritu nos capacita, nos da lo necesario para que aquellos que tienen el propósito de encontrarse con Dios lo logren. Bendito Dios maravilloso. En este momento invocamos tu nombre, Señor Jesús, y te damos gracias por la bendición que nos has regalado de estar aquí para invocar tu nombre y reconocer que fuera de ti no podríamos hacer nada, pero que tú eres lo más importante, lo más especial. Oh Dios maravilloso, bendice la iglesia de una forma extraordinaria, Señor Jesús, que podamos llenarnos del Espíritu Santo de la promesa, y que, como lo dice este hermano en este especial, hoy lo podamos repetir: Señor, que tu Espíritu Santo se quede en nuestra casa. Y la casa no es fabricada por manos humanas, sino que la casa en la que tú deseas morar en este tiempo de gracia es el corazón de aquel cristiano consagrado, de aquel hombre y aquella mujer convencidos de tu amor y de que tú sigues bautizando con Espíritu Santo. Yo quiero que cantemos esta alabanza y así cerremos este espacio de servicio, de culto, y que toda dama, todo caballero, niño, adolescente, joven, cualquier persona pueda decirle a Jesús: Jesús, que tu Espíritu se quede en mi corazón, quédate en mi casa, Padre Celestial. Aleluya. Hay poder, Jesús. Abraham fue amigo de Dios, Dios amigo de Abraham.
Dios halló gracia en él. Manoa le invitó a comer. Después que Dios le habló, también a la mujer. Jesús visitó la casa de Zaqueo. Yo tengo ese mismo deseo. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Aleluya. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Aleluya. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Dígale al Señor: yo te invito a quedarte en mi casa cada día más. Aleluya. Te invito a que mores en ella